el plexo lumbar. Entonces, quedamos de los nervios intercostales hasta T12. Ahora, ¿qué pasa con los ramos ventrales de los nervios espinales de L1 en adelante? Bueno, pues también se van a unir, se van a entrecruzar y formar redes nerviosas, también conocidas como plexos. Aquí esto es una red de nervios que se formó con el entrecruzamiento o la anastomosis o la unión, como le quieran llamar, de los ramos ventrales de los nervios espinales, ¿sí? Esos ramos ventrales van a mezclarse de la siguiente manera en el caso del plexo lumbar, ¿sí? Este plexo es un plexo que podemos ubicar en la región lateral de un músculo, que es el músculo psoas mayor. El músculo psoas mayor y menor forman parte de la pared posterior del abdomen. En esa pared posterior estamos viendo las vértebras lumbares y a los lados aquí estaría el músculo psoas. Y es el borde lateral de ese músculo nos sirve de referencia para ubicar al plexo lumbar, ¿sí? Este es el músculo psoas. Aquí está. Esta es la cavidad abdominal. Esta es la última costilla, esta costilla flotante. Entonces, esta es la cavidad abdominal. Aquí está la parte posterior, la pared posterior, y a los lados, los músculos que se encuentran son el psoas, ¿sí? Psoas mayor, y el chiquito que es el psoas menor. Y abajo es el psoas ilíaco. Entonces, aquí en la parte lateral vamos a tener, ¿sí?, la ubicación del plexo lumbar. Esa pared posterior, ¿sí?, está formado por los cuerpos de las vértebras lumbares, ¿sí?, sus discos intervertebrales y los músculos que están aquí, psoas mayor y menor. Ahora, en color morado están representados los ramos ventrales. Vamos a ver cuál es su comportamiento. En el 50% de los humanos, el ramo ventral de T12 contribuye a formar parte del plexo lumbar, o sea que este es inconstante, T2. En este caso estamos representando esquemáticamente la participación de T12 en el plexo lumbar. Entonces tenemos el ramo ventral de T12, el ramo ventral de L1, L2, L3 y L4. El ramo ventral de L1, 2, 3 y 4 se van a dividir y dan origen a una división superior e inferior. División superior e inferior. Vamos a ver qué pasa con esas divisiones. La división superior de L1 se anastomosa al ramo ventral de T12 cuando participa. Se anastomosan y más adelante se dividen dando origen a dos nervios. Uno que es el nervio iliohipogástrico y el otro que es el nervio ilioinguinal. Cuando no participa T12, obviamente solamente tendríamos la división superior de L1. Y esa división superior sería la que al dividirse forma o da origen a los nervios ya mencionados, iliohipogástrico e ilioinguinal. La división inferior de L1 se une a la división superior de L2 y forman este nervio, este tronco nervioso, que es el nervio génitofemoral o génitocrural. Femoral y crural es lo mismo, nada más que el nombre actual es femoral. Crural lo van a encontrar en los libros antiguos. Entonces, génitofemoral, con L1 y L2. Nos queda la división inferior de L2, L3 y L4, ¿sí? De L4 nos quedan la división superior y la inferior. Vamos a descartar la división inferior de L4. La división inferior de L4 recibe el nombre de tronco lumbosacro y se llama así tronco lumbosacro porque va a contribuir a formar tanto
sale de aquí de L4, pero se va hacia el plexo sacro. Entonces, lo olvidamos. Es la división inferior de L4. Entonces, nos quedó la división inferior de L2, L3 y la superior de L4. Esas tres divisiones se van a dividir nuevamente y dan origen a una división medial y una división lateral. Aquí la división medial continúa con el mismo color, moradito, y la división lateral es la que tiene el color naranja. ¿Qué hacen estas nuevas divisiones? Pues se vuelven a reunir, ¿sí? O sea, la división de L2, L3 y L4 se juntan y forman un nervio. Ese nervio que está aquí en la región medial es el nervio obturador. Se llama nervio obturador porque en su trayecto va a pasar por el orificio del mismo nombre, que es este. Las otras divisiones, ¿sí?, de L2, L3 y L4 están en color naranja y también se van a anastomosar y van a formar el nervio más grueso del plexo lumbar, que corresponde al nervio femoral, ¿sí? Nervio femoral o crural en los libros viejitos. De las divisiones laterales de L2 y L3, hay unos filetes nerviosos que se desprenden y se van a unir para formar otro nervio, que es el nervio femorocutáneo lateral, ¿sí? O femoral cutáneo lateral. Doctora, disculpe, ¿me podría repetir otra vez lo del nervio femoral, por favor? El nervio femoral. ¿Te acuerdas que nos quedaba la división inferior de L2, nos quedaba L3 y la división superior de L4? Estas divisiones se dividen y dan origen a una división medial y una lateral. Se unieron las divisiones laterales de L2, L3 y L4, juntas formaron el nervio femoral. Muchas gracias. De nada. El más pequeño, bueno, uno de los pequeños es el nervio femoral cutáneo lateral, que es este con ramos de L2 y L3. Ahora, el plexo sacro lo vamos a ver juntos para ver los territorios de distribución sensitiva y motora, ¿sí? Juntos. Entonces, seguimos con la formación del plexo sacro. Acuérdense que para el plexo sacro contribuyen los ramos ventrales de los nervios espinales, lumbar 4 a través del tronco lumbosacro, lumbar 5, S1, S2 y S3, ¿sí? Este plexo está ubicado en la parte posterior de la pelvis, ¿sí?, de la cavidad pélvica, en relación con un músculo que es el músculo piramidal. En relación con este plexo, estructuras vecinas, podemos ubicar el colon pélvico, los vasos ilíacos y los ureteros. Bueno, aquí tenemos la representación simplificada del plexo sacro. En realidad, este plexo es un plexo muy, muy sencillo. Aquí podemos observar el ramo ventral del L4, el ramo ventral del L5, ¿sí?, S1, S2 y S3. Vamos a ver qué pasa. L4 ya habíamos visto que da origen a una división superior que se quedó con el plexo lumbar. Ese ya no lo vamos a ver. Nos quedó la división inferior, que es el tronco lumbosacro. Vamos a ver qué va a pasar con estas divisiones. Fíjense bien, tronco lumbosacro,
Este es L5, S1 y S2. Cada uno de estos se va a dividir y da origen a una división medial y una división lateral. ¿Sí? El único que no hemos mencionado que se divida es S3. Entonces, L4, el tronco lumbosacro, L5, S1 y S2 se dividen. Una división medial que está en color naranja y una división lateral que está en color verde. Vamos a ver ahora qué sucede con esas nuevas divisiones. Vean, la división medial de L4, L5, S1, S2 y todo S3 se unen y forman, ¿sí?, un fascículo nervioso que va a ir envuelto por su endoneuro y perineuro. Y lo dejamos hasta aquí. La división lateral de L4, de tronco lumbosacro, de L5, S1 y S2, van a unirse, aquí están, se reúnen y forman un fascículo que también tiene su endoneuro, todas las fibras, su perineuro, y se van a unir al otro fascículo y van a ser envueltos ambos por el epineuro. Y de esta manera se forma el nervio más grueso y más largo del cuerpo, que es el nervio ciático o nervio isquiático. En los libros de anatomía lo pueden encontrar así como nervio isquiático o nervio ciático. Y entonces descienden por la parte posterior del muslo, cubiertos por, primero por el músculo glúteo mayor, y desciende, ¿sí?, en la parte posterior del muslo, y ya para llegar a el hueco popliteo, los dos fascículos se dividen, se separan, y entonces ya cada uno va a tener su epineuro. De tal manera que el nervio ciático se va a convertir en dos nervios. El que procede de las divisiones mediales se va a llamar de aquí en adelante nervio tibial, y el que procede, ¿sí?, de este fascículo de la unión de las divisiones laterales se va a llamar nervio peroneal. También le llaman nervio peroneal común o fibular común. Fibular común es otro nombre con el que lo pueden encontrar. Entonces aquí se separa. De hecho, en algunos libros pueden encontrar el nervio ciático como nervio ciático subdivisión tibial, nervio ciático subdivisión peroneal. Pero aquí lo vamos a manejar como un solo nervio porque va envuelto por una capa de epineuro. Y aquí pues se maneja como un solo nervio, que es el nervio ciático, ¿sí?, el nervio ciático. Y más o menos en la parte superior del hueco popliteo es donde se divide en nervio peroneal y nervio tibial. El nervio tibial se queda en la parte medial y el nervio peroneal o fibular común es el que va en la parte lateral y va a rodear la rodilla para ubicarse posteriormente en la región anterior de la pierna. Aquí tenemos un esquema donde se hacen transparentes todas las estructuras. Vemos cómo desciende el nervio ciático y en la parte superior del hueco popliteo aquí ya se divide y ya se le va a llamar a partir de ese momento, cuando cada uno adquiere su epineuro, se le va a llamar tibial y peroneal. Tenemos, mande. ¿Dónde mencionó que se dividía el tibial y el peroneal? ¿En dónde se divide? Ajá. En la parte superior del hueco popliteo. El hueco popliteo está en la parte posterior de la rodilla. Entonces, en la región ventral es la rodilla. Aquí es la rodilla. Pero en la región posterior se llama hueco popliteo. Aquí está, miren. Gracias.
Aquí está una vista posterior del miembro inferior derecho. Aquí estamos observando cómo se retiraron los músculos glúteos, el glúteo mayor, y por debajo del glúteo mayor está el nervio ciático. Aquí viene descendiendo, es muy, muy grueso. Vean cómo se ubica en la parte posterior y al llegar al hueco popliteo, aquí ya se va a dividir su rama medial, que es el nervio tibial, y la más delgada es el nervio peroneal. El nervio peroneal a la altura de la rodilla va a rodearla, ¿sí? Y su localización va a continuar en la cara ventral de la pierna, mientras que la del nervio tibial se continúa en la superficie posterior de la pierna, protegido por los músculos de la pantorrilla. ¿Sí? Vamos a ver la distribución sensitiva de los dos plexos, tanto del plexo lumbar como del plexo sacro. Ah, me faltó un nervio, no me dijeron. Miren, nos faltó este chiquito. ¿Sí? Tanto de las divisiones anteriores y posteriores de S1 y S2, o mediales y laterales, contribuye con pequeños ramitos, estos, y esos ramitos se unen y forman a otro nervio, que es el nervio femoral cutáneo posterior. Entonces, del plexo sacro se origina en un femoral cutáneo, pero en este caso es el posterior, y del plexo lumbar se origina el femoral cutáneo lateral, ¿sí? Entonces, lateral para el lumbar y posterior para el sacro. ¿Las ramas de qué lo formaban, perdón? De las divisiones laterales y mediales de S1 y S2. Gracias. Aquí está. Entonces, ya tenemos el plexo sacro. Como ustedes se dan cuenta, este plexo, pues no es muy complicado. Su ubicación es en la parte baja, ya es en la cavidad pélvica. En este caso, pues una fractura de el hueso coxal, ¿sí? Puede afectar este plexo. El peso del producto durante el embarazo en los últimos meses también puede comprimir, puede estar ejerciendo presión sobre el plexo sacro, y de ahí que es bastante frecuente que en las embarazadas en los últimos meses presenten una molestia, un dolor en el trayecto del nervio ciático, ¿sí? Que le llaman la ciática. En este caso es provocado por una compresión directa por el peso del producto en la cavidad pélvica y que está comprimiendo aquí a nuestro plexo sacro. También pues por su ubicación y por sus relaciones, decíamos, con el colon pélvico, los vasos ilíacos, los ureteros, una infección, un proceso inflamatorio que afecte el colon pélvico, pues también puede comprimir a nuestro plexo. Una infección en los ureteros también, no directamente, pero sí de manera indirecta, puede generar alguna molestia. Entonces, es un lugar muy, muy especial para este plexo. Ahora, no quiere decir que hasta S3 se terminen los ramos ventrales y ya ahí terminaron los plexos. Nos falta un plexo muy importante que no está considerado en el programa, que lo vamos a mencionar al final, porque es importante, lo van a retomar más adelante en el módulo de génito urinario. Vamos a ver la distribución sensitiva, o sea, estos nervios que se originaron del plexo lumbar y sacro tienen ramos superficiales o cutáneos
y ramos profundos o musculares. Acuérdense que los ramos superficiales o cutáneos son aquellos que llevan fibras aferentes somáticas generales, llevan fibras eferentes viscerales generales, y los profundos llevan fibras eferentes somáticas, llevan fibras eferentes viscerales y eferentes somáticas generales que proceden de los propios receptores. Entonces, ahorita estamos viendo la distribución cutánea, o sea, son ramos que se originaron de los nervios obturador, femoral, femoral cutáneo lateral, y van a distribuirse en la piel. ¿Para qué? Pues para llevar la sensibilidad de tacto, dolor, de temperatura, de presión hacia la médula espinal de la región que les corresponde. Y a esa piel va a llegar información hacia las glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos para regular su diámetro. En el caso del plexo lumbar, el plexo lumbar dijimos que con la participación de T12 y L1 se forma el nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, también conocidos como abdómeno genital mayor, el hilo hipogástrico, y abdómeno genital menor, el hilo inguinal. Ahora solamente los vamos a dejar como hilo hipogástrico e hilo inguinal. El primero se va a distribuir en lo que es la piel del hipogastrio hasta la sínfisis del pubis, y su rama cutánea lateral se va a distribuir en la piel de la región lateral y superior del muslo. Acá arriba, ¿sí? En la cadera, hay otra de las ramas del nervio hilo hipogástrico, se va a dirigir a la piel de esta región. Entonces, tenemos la distribución del nervio hilo hipogástrico. Ahora, vamos a hablar del nervio, aquí está, piel del hipogastrio, hasta la sínfisis del pubis. Tiene algunos ramitos para músculos pequeños, que son los oblicuos y los transversos menores. El otro nervio, que es el nervio ilioinguinal, también de T1 y T12 y L1, va a inervar regiones como lo que es la piel del escroto o raíz del pene, o monte de Venus, labios mayores, el equivalente, y la piel de la región medial del muslo, que es esta, ¿sí? La piel de la región medial del muslo más monte de Venus, labios mayores, escroto, ¿sí? Y raíz del pene. En el caso de génito femoral o génito crural, con ramas de L2 y L1. Este nervio, este pequeño nervio, tiene una distribución en el cremaster, en el escroto, vean, también inerva escroto, labios mayores y menores, y la piel de la región media y superior del muslo, que es esta que está aquí en color amarillo. Entonces, esta región, génito, tiene una rama genital para inervar escroto o labios mayores y menores, ¿sí? Y el cremaster, y una rama crural o femoral para la piel del muslo en la parte superior y media. Entonces, aquí tenemos la distribución de esos tres nervios, hilo hipogástrico, hilo inguinal y génito femoral. Ahora vamos a hablar de otros nervios del plexo lumbar. Tenemos aquí en la piel de la región lateral del muslo que se va a distribuir un nervio que es el nervio femoral cutáneo lateral o femorocutáneo. Esto es en la vista anterior o ventral, y en la vista posterior o dorsal vemos el territorio de distribución del nervio femoral cutáneo lateral. Aquí está en color azul. Del plexo lumbar, los más gruesos son el obturador, y el más grueso de todos es el nervio femoral. El nervio obturador inerva la región medial del muslo, o sea, la piel que está aquí,
en la región medial, es inervada por el obturador. En algunos libros, incluso el territorio que les asignan a este nervio es más pequeño, ¿sí? Pero este es el nervio obturador. Y nos queda el nervio femoral. Vean cómo el nervio femoral se distribuye en la piel de la región ventral del muslo, ¿sí? Lateral de la rodilla y la región medial de la pierna hasta el maleolo interno, ¿sí? Hasta el maleolo interno. Respeta el dorso del pie, de los dedos. Entonces, este territorio muy, muy amplio, muy grande, es para el nervio femoral, ¿sí? Que se formó con L2, L3 y L4. La piel de la región ventral del muslo, ¿sí? La rodilla, región lateral de la rodilla, medial de la pierna, hasta el maleolo interno, a través de una de sus ramas, que es el nervio safeno. Pero todo esto es femoral, nervio femoral. En la vista posterior estamos viendo esta parte, que es la parte interna del hueco popliteo, la parte medial del nervio tibial hasta el maleolo interno, que esta es un territorio del nervio femoral, ¿sí? Parte medial del hueco popliteo, parte medial de la pierna, maleolo interno. Entonces, todo eso es el nervio safeno. Ahora nos vamos a la vista posterior del miembro inferior derecho. Aquí tenemos igual la nalga, el muslo, el hueco popliteo, la pierna y el pie. Vamos a ver cuáles son los nervios que aquí se van a distribuir. Vamos a tener en la región posterior y medial lo que ya habíamos mencionado. La piel de la región medial es inervada por el obturador y la región lateral por el femoral cutáneo lateral. Por debajo del pliegue glúteo, ¿sí? Y lo que es la región posterior del muslo es inervado por el femoral cutáneo posterior, ¿sí? Femoral cutáneo posterior. Aquí dice ciático, pero es el femoral cutáneo posterior, que es rama ya del plexo sacro. Y ya tenemos cubierta lo que es el muslo en la parte posterior. Nos falta la pierna y el pie. En la pierna, pues tenemos aquí la continuación del nervio safeno o nervio femoral, que es el plexo lumbar. Nos queda la región lateral del hueco popliteo, la piel de la parte central de la pierna, ¿sí? Y parte del talón, el borde lateral del pie, que es inervado, va a ser inervado por el tibial. Vean cómo está aquí el talón. Y no podemos ver, pero si levantamos el pie, la planta del pie también va a ser inervada por el nervio tibial a través de sus ramos plantares. Entonces aquí los nervios plantares van a inervar la piel de la planta del pie. Y ya nada más nos queda la piel de la región lateral de la pierna. Esta piel es inervada por el nervio peroneo. Entonces, aquí tenemos la distribución cutánea o sensitiva de los dos plexos. Vean cómo la parte superior corresponde al plexo lumbar, mientras que la parte distal y posterior del muslo, la parte distal que es la pierna en este caso, la va a inervar el plexo sacro con sus diferentes ramas. Esto es en cuanto a la distribución sensitiva, es muy sencilla. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno. No. Vamos ahora a mencionar la inervación profunda, o ramos profundos, tanto del plexo lumbar como del plexo sacro.
En el muslo vamos a ver cómo están organizados los músculos en 3 apartados. Hay un grupo de músculos en el muslo que es el grupo medial, que se le conoce también como grupo aductor. Hay otro grupo, el grupo anterior o ventral, que es el grupo extensor, porque esa es su función. Y finalmente un grupo posterior, que se le conoce como el flexor. Estos grupos se refieren a flexor y extensor de la rodilla. A esa articulación se refiere. Entonces vamos a ver. En la región medial, o sea, esta región medial del muslo, vamos a tener un grupo de músculos donde vamos a encontrar a los aductores. Aductores, ¿se acuerdan que aducción es llevar hacia la línea media? En este caso, los aductores llevan a la línea media al muslo. Y tenemos al aductor largo, corto y mayor, o magno, como le llaman en otros libros. Un músculo muy delgadito, que es el grácil, y el obturador externo. Este músculo, el grácil, es muy delgadito. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en médula espinal un fascículo? Pero ese es un fascículo nervioso, fascículo grácil o gracilis. Este es un músculo. Y como allá en la médula espinal, el grácil quiere decir delgado. Este músculo grácil es muy, muy delgado, que incluso si no existiera ese músculo no pasa nada. En algunos casos, cuando hay una lesión, por ejemplo, de los músculos del antebrazo, los cirujanos pueden tomar este músculo, parte de este músculo, y lo pueden trasladar hacia el lugar del músculo lesionado en el antebrazo para sustituirlo. Claro, lo llevan con sus vasos para que no se muera, lo llevan, hacen un autoinjerto, y este músculo grácil, que es de la región medial, puede llevarse al antebrazo y sustituir al músculo lesionado. Otro uso que le han dado a ese músculo es en las personas que tuvieron alguna lesión del esfínter anal, lo pueden llevar ahí para reconstruir ese esfínter y que vuelva a funcionar. Otro músculo es el obturador externo. Entonces, todos estos músculos están en la región medial y sabemos que ese es el grupo aductor. El grupo de la región anterior o ventral del muslo, ¿sí? Que es una región muy, muy extensa, es ventrolateral. Vamos a tener el pectíneo, al sartorio, el músculo de los postureros o los astres, el músculo recto femoral, el vasto lateral, medial e intermedio, que estos 4, ustedes los conocen también como músculo cuádriceps o cuadricipital, ¿sí? Músculo cuádriceps, porque tiene sus 4 componentes, el recto femoral, el vasto lateral, medial e intermedio. Entonces, todos estos músculos están aquí en la región ventrolateral del muslo y se les llama también grupo anterior o extensor, porque su función es esa, la extensión de la rodilla. Y tenemos en la pierna los músculos de la región medial que son inervados por el tibial, mientras que los de la región lateral y dorso del pie son inervados por el peroneal. No, déjenme ver. En la vista posterior. La vista posterior vamos a tener los músculos de la región glútea. Los músculos de la región glútea son inervados por pequeños ramos del plexo sacro que no mencionamos o que no vimos en el esquema del plexo sacro, pero todos los músculos glúteos van a ser inervados por ramas de C1, S2. Y tenemos al glúteo mayor, que es el que cubre, protege al nervio ciático o isquiático, al medio, al menor, al tensor de la fascia lata, ¿sí? Al piriforme pequeño, ¿sí? Al obturador interno y al cuadrado femoral. Bueno, estos músculos son muy importantes, sobre todo los glúteos,
porque van a jugar un papel muy importante, sobre todo cuando nos ponemos de pie, cuando estamos sentados y al pasar de sentados a estar de pie, esos músculos juegan un papel muy importante y también se asocian con una acumulación de grasa. Y estos músculos, sobre todo el glúteo mayor, es el que va a brindar protección al nervio ciático. Por eso, cuando ustedes están en la práctica de la aplicación de las inyecciones intramusculares, esta región es adecuada porque los músculos que ahí se encuentran son, digamos, gruesos y tienen una capa de grasa o hay grasa donde se puede depositar el fármaco. Claro que la aplicación de una inyección en esta región de la nalga, para que sea segura, tiene que ser aplicada en el cuadrante superolateral, porque si se aplica en esta región, se puede lesionar el nervio ciático en su trayecto. Entonces, para no tener esa complicación, por eso siempre se utiliza el cuadrante superolateral de la nalga. El muslo, en la parte posterior, vemos que tiene 3 regiones. Esta, la región medial, que ya la vimos en la cara ventral, la región lateral, que ya la vimos también en el esquema anterior, y nos queda la parte posterior del muslo, ¿sí? La parte posterior del muslo, estos músculos son antagónicos o van a tener una función antagónica a los que realizan los que están ubicados en la cara ventral y lateral del muslo. Entonces aquí vamos a tener varios músculos, los isquiotibiales, el semitendinoso y semimembranoso y el bíceps femoral. Todos están aquí, ¿sí? En la parte posterior del muslo. Y los conocimos como los músculos flexores. ¿Flexores de qué? De la rodilla. Los músculos de la mitad medial de la pierna son inervados por el tibial y la mitad lateral por el nervio peroneal o fibular común. Bueno, el nervio obturador se va a distribuir en los músculos pectíneo, aductor largo, breve y magno o mayor, y tienen una función muy importante que es la de aducir el muslo, o sea, aducción, llevar hacia la línea media el muslo. Y también la aducción y rotación lateral del muslo a través de este músculo. Esto es para el nervio obturador. El femoral, que es el más grueso de los nervios del plexo lumbar, va a tener funciones como la flexión del muslo sobre la cadera, porque inerva al músculo psoas. Entonces, la función de elevar el muslo sobre la cadera es el psoas ilíaco, ya cuando están los dos músculos juntos, el psoas mayor, menor y el ilíaco. Entonces, estos tienen una función muy importante. También la eversión del muslo, gracias a un músculo que es el músculo sartorio. El músculo sartorio les decía que es el músculo que utilizan los que se dedican a la costura, los sastres, ¿sí? Que ustedes quizá ya ni los conocen o no saben que existe esa, digamos, esa profesión, los sastres, porque cuando cosen tienen que elevar la pierna y eso lo hace el músculo sartorio, inervado por el femoral. Y una función del cuádriceps es la extensión de la pierna. Entonces, el cuádriceps ya habíamos visto que tiene sus 4 componentes, los 3 vastos, ¿sí? Este músculo lleva a cabo la extensión de la pierna y ustedes en la clínica, en práctica clínica, van a ver en la exploración de los reflejos de estiramiento muscular, mal llamados osteotendinosos, que cuando golpean al tendón del cuádriceps hay una respuesta automática inmediata que es la extensión de la rodilla. Entonces ahí, al golpear el tendón del cuádriceps,
están explorando, por un lado, en el sistema nervioso periférico al nervio femoral. Y están explorando en el sistema nervioso central a los segmentos medulares L2, L3 y L4, que es donde se integra este reflejo. Entonces, ese reflejo nos permite ver dos aspectos del sistema nervioso periférico y central. El nervio ciático, que ya habíamos visto, es el nervio más grueso, lleva a cabo la rotación externa del muslo, ¿sí?, hacia afuera, con los músculos obturadores, los gemelos y el cuadrado femoral. Y también es el que realiza la flexión de la pierna a través de la contracción del bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. El nervio peroneal, ¿sí? El nervio peroneal tiene a su cargo la dorsiflexión y supinación del pie. La dorsiflexión del pie, imagínense que este es el pie, entonces la dorsiflexión es hacia arriba. Dorsiflexión. Eso lo hace los músculos el tibial anterior y son inervados por el peroneal. También lleva a cabo la extensión de los dedos, ¿sí? La extensión de los dedos del pie a través del extensor largo de los dedos. La extensión del dedo gordo, que es el primer ortejo del pie, también es gracias a los músculos extensores breves del dedo gordo. Y la pronación del pie, ¿sí? Entonces, el nervio peroneal, a través de los músculos que inerva, tiene funciones muy importantes, ¿sí? Que es la dorsiflexión, o sea, hacia arriba. Tiene la extensión de los dedos también, la extensión del primer ortejo o el dedo gordo, como le quieran llamar, la pronación y también la supinación del pie, ¿sí? Entonces, este nervio se distribuye en los músculos que hacen dorsiflexión y abducción del pie, o sea, hacia afuera. Y también lo puede hacer hacia adentro y extensión de los dedos. Sería como el equivalente al nervio radial que vimos para el plexo braquial. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bueno, el nervio tibial inerva también a varios músculos que se van a encargar de realizar la flexión plantar del pie a través de los músculos gastrocnemios y el sóleo, que son los músculos de la pantorrilla. Entonces, los músculos que abultan en la pantorrilla son precisamente estos, los gastrocnemios y sóleo. Se encargan de la flexión plantar del pie. Si ustedes dirigen su pie hacia abajo, ¿sí?, hacia abajo, van a ver cómo esos músculos aumentan de tono. Si, por ejemplo, con el uso de los zapatos de tacón, ¿sí?, esa posición hace el pie, tiene una inclinación, y vean cómo los músculos de la región posterior de la pierna tienen un aumento del tono. Otros músculos, por ejemplo, al inervar los tibiales posteriores, realizan la aducción del pie, o sea, hacia la línea media, lo contrario del nervio peroneal. También realizan la flexión de los dedos, ¿sí?, o sea, la flexión, hacer hacia abajo los dedos, segundo al quinto, a través de los flexores cortos de los dedos y el flexor largo. También realiza la flexión del dedo gordo o el primer ortejo a través de los músculos flexor largo y corto del dedo gordo. Y por último, la separación y la reunión de los dedos del pie, ¿sí?, a través de los músculos plantares. Entonces, todos estos son los movimientos que permiten los músculos que inerva el tibial. Entonces, si por ejemplo a una persona le pedimos que camine de puntitas, ¿qué nervio estaríamos evaluando? Imagínense, caminar de puntitas. ¿No? El nervio tibial. Exacto, al nervio tibial. Entonces, si le pedimos a alguien que camine de puntitas y no puede porque se cansa o no tiene la fuerza para
hacer esto es el nervio tibial, el que se puede estar afectado. Y si le pedimos a alguien que camine de talón, ¿sí? Talón, 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 estaríamos explorando al nervio peroneal, porque es el que se encarga de la dorsiflexión, hacer el pie hacia arriba. Cuando este nervio se ve afectado y los músculos que inerva no tienen fuerza, entonces el pie se va hacia abajo, ¿sí? Entonces es pie caído. Como en la mano vimos la mano péndula con el nervio radial, aquí no es mano péndula, aquí es pie caído en una lesión del nervio peroneal. Y para el nervio tibial, se encarga de la flexión plantar hacia abajo, caminar de puntitas. Bueno, aquí tenemos otros esquemas de flexo lumbar y sacro. Tienen su primer descanso. Nos vemos 18:10. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, gracias. ¿Sí? Gracias, Y doctora. gracias. vean Gracias. si les faltó algo, me dicen. Si algo no alcanzaron a anotar, me dicen para repasarlo, para regresarnos. Entonces, vayan. ¿Podría regresar al ciático? ¿Mande? El cuadro sinóptico del ciático. Ajá. Gracias. Ya, gracias. ¿Sí?